El día de hoy estaremos con nuestro repaso para el primer examen trimestral. Espero, por favor, que presten muchísima atención a esta recopilación que se ha hecho de todo lo que hemos visto en este trimestre. Importante, por favor, observar bien cada uno de nuestros videos, cada una de nuestras explicaciones y, por supuesto, desarrollar su hoja de aplicación en tiempo real. Recuerden que debemos trabajar siempre justo con la hora. De esta manera podremos aclarar nuestras dudas y voy a estar interactuando con ustedes el día de hoy, chicos. Así que empecemos. El tema para hoy es formación de palabras. Recuerden ustedes que la semana pasada trabajamos lo que era familia de palabras y algunos términos, de hecho, van a resultar muy familiares para ustedes. El primer término, para poder hablar de la formación de las palabras, es la raíz, que se le llama también palabra primitiva. ¿Qué resulta ser esto? O lexema. ¿Qué resulta ser la palabra primitiva o lexema, conocida como raíz? Es el elemento que contiene la base de significación de la palabra. Igualmente están los morfemas, es decir, que la estructura de la palabra se conforma por la raíz y por los morfemas. Muy bien, ¿qué son los morfemas? Los morfemas resulta ser la parte variable de la palabra. Sin embargo, existen dos tipos de morfemas. Los morfemas gramaticales, que le añaden nociones de género y número a las palabras, y tenemos los derivativos, que se unen para formar nuevas palabras o aportar una idea de cantidad, tamaño, negación, intensidad, y a los cuales se les llaman sufijos y prefijos. Cuando ellos no trabajan dentro de la palabra, también tienen el nombre de afijos y más adelante se los voy a explicar. Por aquí tenemos los ejemplos de los morfemas gramaticales. En cuanto a género, decir hermano o hermana, si ustedes se fijan aquí, esto resultaría ser la raíz. Y esto resultaría ser el morfema que le da género, masculino o femenino a la palabra. Si hablamos de hermanos, agregándole la S, este morfema le está dando número, singular o plural, le está dando cantidad, quiere decir que son varios. Seguidamente, ya de los derivativos, me cambian el significado completo de la raíz. En este caso he colocado de otro color la palabra nutrir, porque resulta ser mi raíz, pero si yo le coloco el prefijo des, quiere decir que es desnutrir, lo contrario a nutrir. En este segundo ejemplo tengo mi raíz que dice pequeño, de pequeño. Y este hito resulta ser el sufijo que le da cantidad, es pequeño, es mínimo, ¿cierto? Muy bien, avancemos. Tenemos por aquí una explicación más ampliada de lo que resultan ser estos morfemas derivativos. A los morfemas derivativos se le conocen también como afijos. Por lo que ya les expliqué, son partículas que modifican el significado de las palabras. Y vamos a entrar en lo que realmente es la significación. ¿Qué son sufijos? Son aquellos morfemas que van después de la raíz. Un ejemplo, si mi raíz es cas, de casa, y yo le coloco el sufijo ona, ya no estoy hablando de una casa, sino de una casona. En este otro caso, el prefijo es el morfema que va antes de la raíz. Si yo, por ejemplo, tengo mi raíz útil y le agrego el prefijo in, estoy haciendo una negación y a la vez estoy transformando la palabra y le estoy dando vida a una nueva palabra. Estoy hablando de inútil. Entonces, mis queridos estudiantes, recuerden ustedes la formación de la palabra, cómo se hace, raíz más morfemas. ¿Qué son los morfemas? La parte variable de la palabra. Tenemos los gramaticales y los derivativos, que a su vez tienen a los afijos. ¿Ok? Perfecto. Finalmente, palabras primitivas y derivadas. ¿Qué son las palabras primitivas? Las que no proceden de otra. Ejemplo, pan, sol, árbol, vivir y color. Estaríamos hablando de las raíces.
Y en el caso de las palabras derivadas, son aquellas que formamos luego de utilizar esto. Proceden de otras valiéndose de sufijos y prefijos. En este caso utilicé los mismos ejemplos. He cambiado los colores para que puedan observar cuáles son las raíces. A pan le estoy agregando un sufijo para que me diga panadero. A sol le estoy agregando un sufijo para que me diga soleado. A árbol le estoy agregando un sufijo para que me diga arboleda. Ahora con los prefijos, a la palabra vivir le he agregado el prefijo convivir. Y a la palabra color le he agregado un prefijo que es mono, para que me diga monocolor. Sinónimos, antónimos y polisemia. Esto con la finalidad de en temas posteriores poder trabajar con lo que son campos semánticos, redes semánticas y en fin, para mejorar nuestra redacción. Muy bien chicos, comenzamos. ¿Qué son los sinónimos? Son todas aquellas y distintas palabras que vamos escuchando y vamos observando, se escriben diferente, suenan diferente, pero tienen el mismo significado. Tal es el caso de la palabra volver, que yo puedo decir regresar, es exactamente lo mismo. Igualmente, acordar, su sinónimo es convenir. Nutrido, su sinónimo es alimentado. Vamos con los antónimos. Los antónimos son las palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Por ejemplo, inicio, su antónimo contrario es fin. Acertar, su antónimo equivocar. Mayoría, su antónimo minoría. Entonces volvemos y repasamos. Sinónimos, palabras distintas, suenan distintas, se escriben distintas, pero tienen el mismo significado. Los antónimos, las palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Y avanzamos con la polisemia. Poli quiere decir varios. Sema quiere decir significado. Por lo tanto, la polisemia son aquellas palabras que presentan varios significados y todo dependerá del contexto. Ya les explico. Por ejemplo, la palabra pico. Dependiendo del contexto en que la estemos utilizando, esta palabra nos va a servir para denotar el pico de un ave, por ejemplo, o una herramienta que la utilizamos para diferentes cosas. Vamos a hacer otros ejemplos. Por aquí tengo la palabra inefable, que resulta ser maravilloso. Eso es un sinónimo de la palabra inefable. Maravilloso. Otro sinónimo de esta palabra vendría a ser genial. Muy bien. Y el último sería sublime. Ese sería otro sinónimo de la palabra inefable. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra inefable? Nefasto. ¿Qué otra cosa sería? Común. Común. Muy bien. ¿Me van siguiendo? Sería vulgar. Y normal. Muy bien. Vamos con la palabra efímero. ¿Qué significa efímero? Efímero es algo fugaz, algo pasajero. Entonces, sus sinónimos serían pasajero, algo pasajero o algo fugaz. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra efímero? Sería perpetuo. Otro vendría siendo duradero. Muy bien. Duradero o eterno también. Perdón. Aquí estamos trabajando con mayúsculas. Eterno. Muy bien, chicos. Entonces ya van observando sinónimos, antónimos, todo lo contrario. Ahora vamos con lo de polisemia.
Si yo utilizo la palabra banco, en este caso, la voy a utilizar en dos contextos. Yo voy a escribir, retiré mi dinero del banco. Pero también voy a utilizar la palabra banco para explicar que mi abuela usa su banco favorito. Con la palabra copa la vamos a utilizar en dos contextos. La copa para tomar bebidas y la copa del árbol. Perfecto, chicos. Parónimos y la homonimia. Veamos. ¿Qué es la homonimia? Son aquellas palabras que suenan igual, ¿verdad? Pero tienen diferente significado y se dividen en homógrafas y homófonas. ¿A qué se refieren las homógrafas? Se escriben exactamente igual, pero sus significados son completamente diferentes. Aquí tenemos un ejemplo. Traje se escribe para el verbo traer, pero también se utiliza para el término de vestuario. Yo traje estas flores para ti, es un ejemplo. Mañana te vienes de traje. Y allí estaríamos viendo la diferencia. Ahorita avanzamos con esto. Las homófonas, dentro de la homonimia, son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero tienen diferente escritura y significado. Por ejemplo, vez de ver y vez de tiempo. Hagamos unos ejemplos. Voy a trabajar con esto que tengo aquí. Voy a utilizar la palabra siento. ¿Cuándo? Y lo voy a colocar en rojo para que distingan cuál es la palabra homónima dentro de esta oración. Cuando me siento, del verbo sentar, me siento cómodo, del verbo sentir. Entonces, resulta que en este caso son homógrafas. Se escriben igual, pero su significado es completamente diferente. Volvamos a repasar. Cuando me siento, del verbo sentarse, me siento cómodo y tranquilo. Este me siento cómodo es del verbo sentir. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar el término coser con S y el término coser con C. Suenan exactamente igual, entonces les estoy hablando de las homófonas. Muy bien. Antes de coser el vestido, debes coser de cocinar el arroz. Entonces hay una gran diferencia entre ambas. Suenan exactamente igual, pero su significado es completamente diferente. Veamos otra. Recoge, vamos a trabajar con la palabra cierra con S y cierra con C. Recoge la sierra y cierra la puerta. Cierra de herramienta y cierra de cerrar. Se escriben completamente diferente y con esto ustedes van observando la correcta escritura de las palabras. Esto lo vamos a utilizar luego, chicos, también para trabajar con lo que son campos semánticos y series verbales. Vamos a trabajar con una que no está aquí y es la palabra mango. Cómete el mango, pero arregla el mango del sartén. Entonces, estoy hablando del mango de fruta y estoy hablando del mango que resulta ser lo que sale para agarrar la olla, el sartén. Muy bien, ahora vamos con los parónimos. ¿Qué dice de los parónimos? Son aquellas palabras que se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero tienen significado diferente. Aquí les tengo un ejemplo. El cesto de canasta y el sexto como orden numérico. Veamos.
Echa las medias, lo voy a seguir trabajando con rojo para que observen cuáles son las palabras parónimas en este caso. Observen bien, ejemplos de parónimas. Echa las medias en el cesto, con C y con S. No con S y con X, sino con C y con S. En el cesto de la ropa. Vamos a ver la diferencia. Pedro pasó al sexto. Ya estoy hablando de un número posicional, al sexto grado de primaria. Entonces pudieran sonar igual, pero no suenan exactamente igual. Suenan muy parecido y tienden a confundir nuestro oído en muchas oportunidades. Por eso es importante observar el contexto. Ese joven tiene una fuerte adicción. Trabajemos con esta palabra. Adicción es una dependencia. Adicción con doble C es dependencia. Pero si yo hablo de una adición como ejercicio matemático, como suma, ya lo escribo de esta manera, con una sola C. ¿Ok? Adicción con doble C es dependencia a algo. Y adición con una sola C es una operación matemática. Muy bien. Aquí voy a trabajar con la palabra apertura. Asistieron muchos a la apertura del local. Apertura es inauguración. El ratón huyó por la abertura. Esto ya habla de una endija o un paso de luz por donde algo puede escurrirse fácilmente. Campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Está formado por un conjunto de palabras que tienen algún rasgo de significado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen alguna característica en común. Por ejemplo, vamos a iniciar. Es bien sencillo el tema el día de hoy. Vamos a empezar a formar campos semánticos, pero primero vamos a conocer palabras. Tenemos la palabra husmear, enojos, fisgar, curiosear. Esto está relacionado con el término de entrometerse. Entonces, ¿cuántas palabras se relacionan? Se relacionan con este término entrometerse, husmear, fisgar, curiosear. ¿Cuál es el término que no corresponde a este campo semántico? La palabra enojo. Las demás formarían un campo semántico al que yo llamaré entrometerse. Este sería nuestro primer campo semántico. Iríamos con el segundo campo semántico que voy a formar para que me vayan comprendiendo. Tengo las palabras Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y miércoles. Si yo digo Marte con M mayúscula y sin S al final, estoy hablando de un planeta. Si yo digo martes con M minúscula y S al final, estoy hablando de un día de la semana. Muy bien, entonces, ¿cuál término no pertenece a mi campo semántico? Miércoles. ¿Por qué? Miércoles no pertenece porque mi campo semántico lo voy a llamar planetas. Igualmente aquí, con mi campo semántico de entrometer, voy a tachar la palabra enojos porque no pertenece a mi campo semántico. Avancemos con el campo semántico de animales. Voy a trabajar, por ejemplo, con el perro. Del mismo modo, puedo trabajar con un mono. Estoy hablando de animales y mi campo semántico se llamaría campo semántico de animales. Ahora, voy a definir, porque el campo semántico, a pesar de que sea el conjunto de animales, pudiera tener una pequeña característica. Si yo quiero agruparlos de una manera diferente, voy a trabajar con todos aquellos que tienen plumas. Por ejemplo, la gallina
el pato, el pavo. Muy bien. Ya tengo en este solo papelote 3 campos semánticos, 4 campos semánticos formados. Tengo mi primer campo semántico que está relacionado con la palabra entrometer, mi segundo campo semántico que está conformado por todos los planetas y le he puesto el nombre de campo semántico planetas, el de animales y con especificidad el que tiene plumas. Ahora bien, vamos a trabajar otro campo semántico. Como ustedes pueden observar, tengo muchísimas palabras que se me han extraviado, las tengo perdidas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de ubicarlas, a ver qué relación tienen una con la otra y qué campo semántico puedo extraer. Voy a ubicar todas las amarillas. Como ustedes pueden observar aquí, tengo la palabra amargo, salado, piña no me corresponde, aunque pudiera parecerse. Tengo sandía. Digamos que lo voy a trabajar aquí, a ver si me funciona. Tengo durazno, como ustedes pueden observar. Tengo otra palabra que me dice dulce, ácido, tengo maracuyá, tengo la palabra sabores, la voy a ubicar por aquí. Tengo la palabra fresa, la palabra pera y aquí tengo la palabra frutas. Por lo tanto, ya puedo ir organizando mejor mi campo semántico y moviendo las palabras según lo que yo vaya observando. Con sabores, aquí hay alguno que no me corresponde, podemos observar. Tengo umami. Esto es un sabor o es una fruta. Resulta ser que mi campo semántico lo tengo inverso y lo voy a colocar de esta manera. Las frutas, el nombre está solamente, mi campo semántico, el nombre está en amarillo. Y mis sabores están solamente el nombre en color naranja. De esta manera ya he armado 2 campos semánticos, uno de frutas en donde tengo durazno, piña, sandía, maracuyá, fresa y pera, y el campo semántico de los sabores en donde tengo salado, umami, que si ustedes recuerdan ya lo vieron con el profesor Giancarlos, han trabajado el sabor umami que significa sabroso, está específicamente en una parte de la lengua y por lo tanto es considerado un nuevo sabor. Tengo el dulce, el ácido y el amargo. Excelente y bendecido martes, chicos. El día de hoy trabajaremos con series verbales en nuestro curso de razonamiento verbal. ¿Qué son las series verbales? Es un conjunto de palabras que pertenecen al mismo campo semántico. ¿Y qué es un campo semántico? Es un conjunto de palabras que se relacionan por su significado. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Cómo vamos a resolver si en algún momento yo les pido o alguien les pide que desarrollen una serie verbal? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es reconocer los términos que nos están presentando. Lo segundo, reconocer la relación que existe entre las palabras. Lo tercero, completar la serie con los términos adecuados que conserven coherencia. Eso de la coherencia quiere decir que vaya de la mano una cosa con la otra, que no vaya a estar un término en este lado y otro término que no tenga en lo absoluto nada que ver. Muy bien, existen 2 tipos de series. ¿Cuáles serían? Las series simples, cuando se agrega un solo término a una serie de palabras. Por ejemplo, yo voy a trabajar una de esta manera. Voy a colocar 1, 3, 5 y voy a dejar aquí. ¿Qué número vendría, qué palabra vendría luego de esto? Vendría la palabra, la voy a colocar en rojo para que la recuerden. Vendría la palabra 7.
Mi serie verbal está relacionada con números impares que van de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Simplemente he colocado un término más para darle una secuencia coherente y lógica a mi serie verbal. Voy con las series verbales compuestas. Ya a esta, si se le agrega una pareja de términos. Vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo decir aquí perro y lo relaciono con jauría. Luego puedo trabajar pez y lo relaciono con banco. Finalmente voy a colocar cómo quiero terminar mi serie verbal la voy a colocar en rojo para que la recuerden, con lobo y manada. Esta serie está relacionada con los animales y la forma de moverse en grupo, ¿ok? Veamos un ejemplo más específico. Aquí tengo, como de costumbre les coloco, mis palabras desordenadas para que entre todos y de manera mental ustedes me ayuden a organizarlas. Tenemos medios de transporte y lo primero que yo debo hacer es reconocer los términos presentados. Aquí supongo, porque es la palabra más extensa, que esta va a ser mi serie verbal, medios de transporte. Tengo otra frase larga que dice sujeto y lo que produce, es decir, está relacionada con el ser humano y con lo que produce. Entonces, con medios de transporte, tengo barco, ¿se relaciona con medios de transporte? Sí, la voy a dejar allí. Tengo medicamentos, ¿se relaciona con medio de transporte? No. Entonces, por lo tanto, yo la voy a mover de sitio. Pero por aquí me conseguí la palabra auto. Esta sí se relaciona. Aquí me consigo con la palabra albañil. ¿Se relaciona con medio de transporte? No se relaciona a esa serie verbal. Vengo y la muevo. Me consigo por aquí la palabra bicicleta. ¿Se relaciona con medio de transporte? Sí, se relaciona. Tengo la palabra químico. ¿Se relaciona con medio de transporte? En lo absoluto. Pero he encontrado la palabra camión. Quiere decir que aquí voy medio de transporte, barco, auto, bicicleta, camión y avión. Y si yo les pidiera a ustedes que me completaran esta serie verbal, ¿con cuál la completarían? Con esta que me está sobrando, que es tren. Entonces aquí ya tengo mi secuencia verbal de medios de transporte. Ahora vamos a organizar la que es compleja. Esta resulta ser una serie verbal simple y esta es una serie verbal compuesta. Está relacionada con el sujeto. Vamos a ver quién es el sujeto aquí. Tengo al albañil, tengo primeramente al escritor y lo que produce. ¿Qué produce el escritor? El libro. Seguidamente tengo al albañil. ¿Qué produce el albañil? Una casa. Muy bien, voy a organizarla aquí. ¿Y qué produce? El químico produce el medicamento. Entonces, como ustedes pueden observar, ya he hecho mis series verbales, una simple y una compuesta, igualmente los ejemplos. Bendecido día, chicos. El día de hoy trabajaremos en nuestra clase de razonamiento verbal un tema que se llama término excluido y está relacionado o enlazado con los temas anteriores como familia de palabras, campos semánticos, series verbales. En esta oportunidad vamos a enlazar este tema con los temas anteriores. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de series verbales yo les subrayaba y les resaltaba qué término no pertenecía a una serie verbal. Pues hoy vamos a trabajar ese término, al cual llamamos término excluido. ¿Qué es el término excluido? Consiste en identificar la palabra que en un conjunto de vocablos no tiene ninguna similaridad ni relación semántica con el enunciado. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la palabra ciudad, voy a trabajar con ciudad, ¿verdad? Ok.
Comienzo y coloco Lima, Cartagena, Buenos Aires, y Uruguay. ¿Cuál sería mi término excluido si estoy hablando de ciudad? Mi término excluido sería Uruguay. ¿Por qué? Porque Lima es una ciudad del Perú, Cartagena es una ciudad de Colombia, Buenos Aires, estamos hablando de una ciudad argentina, y Uruguay es un país. Entonces, coincide con mi término de ciudad en lo absoluto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Voy a trabajar y voy a abreviar, me disculpan, pero aprovecho la pizarra. Voy a abreviar los órganos del cuerpo. Órganos. Voy a trabajar la palabra órganos nada más. Ya saben que estoy hablando de los órganos del cuerpo. Por ejemplo, tengo corazón, tengo pulmón, tengo riñón y coloco memoria. Dentro de los órganos, el término excluido resultaría ser memoria, porque la memoria no es un órgano del cuerpo. Seguidamente voy a hablar de los astros. Puedo utilizar la estrella, un satélite, y aquí voy a colocar, por ejemplo, la palabra antena. No se relaciona en lo absoluto esta palabra con el término que estoy utilizando con astros, ¿ok? Seguidamente voy a hablar de lo que es calmar. ¿Qué palabras se me relacionan con calmar? A ver. Avivar, mitigar, atenuar. En este caso, ¿cuál es el término que no está relacionado con calmar? Tenemos la palabra avivar. Entonces, este sería mi término excluido. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Recuerden, van a desarrollar su hojita de aplicación en lo posible manuscrita. Recuerden que estamos trabajando nuestra ortografía, nuestra caligrafía, y cualquier duda estoy en contacto con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Por favor, igualmente las recomendaciones de siempre. Vamos a prevenir el coronavirus. Nos lavamos las manos con frecuencia, mucha oración, mucha unión familiar, y seguimos en contacto, chicos.